Buenas tardes, queridos amigos. Para nosotros es un gran placer que estén en un nuevo estudio, un día más, una semana más de el libro de los espíritus, ¿no? Hoy con un invitado muy especial, como todos los invitados que nos acompañan pues, semana a semana. En este caso, nuestro querido hermano Rubens de los Santos, de Uruguay, gran trabajador espírita. Seguramente muchos de ustedes lo conocen porque él hace un lindo trabajo en diferentes grupos espíritas, ¿no? Él es trabajador del espacio Allan Kardec de Montevideo, administra o es parte del equipo que administra el grupo Iberoamérica Espírita y también es parte de TV Esperanza, ¿no? Entonces, para nosotros es un gran placer, un gran honor que el hermano Rubens esté con nosotros hoy en este estudio del libro de los espíritus, ¿no? Esperamos que Dios, el Maestro Jesús y los buenos espíritus lo irradien, lo guíen para que nos pueda llevar a cabo la explicación de este tema tan importante, ¿no? Entonces, vamos a darle la palabra a Rubens para que se presente, para que nos comente un poco el trabajo que hacen allí en estos diferentes grupos, en Iberoamérica, en todos estos grupos en los cuales él participa. Y luego, bueno, arrancamos con la oración inicial, ¿no? Le vamos a pedir a nuestra querida hermana Alina Barbosa que una vez que nuestro querido hermano Rubens se presente, nos ayude con la oración inicial. Rubens, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, en especial a Mensaje Fraternal, representado por Chipsiro. Muchas gracias por esta invitación. Es de las cosas lindas que ha dejado la pandemia que podamos estar más en contacto, estrechar más los vínculos. Así que bueno, a todos muchas gracias, a las personas que están presentes que conozco, a Ciro, a Lina, a Josefa, a Gabriel. Así que bueno, a todos muchas gracias. Lo que presentaba Chipsiro del Grupo Iberoamérica Espírita y TV Esperanza Uruguay son grupos que transmiten por YouTube y por Facebook. Aprovecho entonces para invitarlos a conocer nuestros canales. Tenemos transmisiones varios días por semana. Oración a los ángeles de la guarda y espíritus protectores, Veo Espíritus, otro programa basado en el libro de los mediums, Descubrí que soy un espíritu, tenemos el estudio del Evangelio según el espiritismo. Entonces, bueno, están todos invitados a acompañarnos también. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, hermana Lina, para que por favor nos hagan los honores con la oración. Gracias. Creo que la hermana Lina tiene el micrófono bloqueado. Sí, disculpen. Okay. Disculpen. Okay. Conectando nuestro pensamiento hacia Dios, hacia nuestros protectores, benefactores, guías espirituales, nuestros mentores, a nuestro hermano amado mayor Jesús, a todos aquellos espíritus de luz, espíritus puros que nos guían, que nos protegen, que nos iluminan, nos intuyen. Te damos gracias, Dios, Padre, por darnos esta oportunidad nuevamente de estar reunidos fraternalmente para escuchar todo lo que es el aprendizaje, compartir las enseñanzas de ese maravilloso libro de los espíritus, en unión y consonancia del mundo espiritual,
fueron dictados y codificados por nuestro maestro, pedagogo y amado hermano Allan Kardec, para que todos podamos entender y comprender cada vez más el mundo espiritual al que pertenecemos, la esencia de nuestra espiritualidad y el por qué debemos vivir siempre hacia adelante, buscando nuestra luz y ayudando a los demás a conseguir su luz. Que sea iluminado e intuido, ayudado y llevado de la mano nuestro hermano Rubén o Rubén, para que pueda transmitirnos de la mejor forma todo lo que ese hermoso libro nos transmite y nos da como esencia. Que así sea. Que así sea. Gracias. Bien, vamos entonces a continuar con el estudio que realizan todos los domingos de El Libro de los Espíritus. Antes de comenzar con el tema concreto de hoy, que es la vida del espíritu en este y en otros mundos, me gustaría hacer una pequeña introducción, porque siempre pueden estar presentes personas que escuchan por primera vez una charla espírita. Entonces, a ellos me gustaría decirles que nosotros somos estudiosos de la doctrina espírita, que fue presentada al mundo por Allan Kardec en 1857 con la publicación del primer libro espírita, que es el Libro de los Espíritus. Y en relación a ese libro, decir que, como lo dice el propio libro, contiene los principios básicos de la doctrina espírita acerca de la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. O sea que nos abarca todo lo que tiene que ver. ¿Cómo? Todo lo que tiene que ver con nuestra existencia. Y dentro de todo lo que abarca la doctrina espírita, tenemos principios básicos, o sea, aquello en lo que creemos los espíritas. Digamos primero que en las obras de Allan Kardec no vamos a encontrar un detalle de los principios espíritas, pero sí hay un cierto consenso entre los espíritas a considerarlos estos. Puede haber alguna diferencia en alguno, pero en general serían estos. Entonces, los principios básicos de la doctrina espírita podemos decir que son, primero, Dios como inteligencia suprema. Hay gente que dice: voy a creer en Dios el día que lo vea. Nosotros vemos todos los días la creación de Dios. Hay muchísimas cosas que el ser humano, aún juntándose toda la humanidad, no podría hacer. Por ejemplo, hacer un planeta, hacer una nueva galaxia. Hay muchas cosas que solamente una inteligencia superior puede hacerla. Y a esa inteligencia Kardec y los espíritus le llaman, y nosotros le llamamos Dios. Segundo principio básico de la doctrina espírita, Jesús como guía y modelo de la humanidad. Kardec le pregunta a los espíritus cuál es el modelo más perfecto que Dios ha presentado a la humanidad. Y los espíritus le dicen: ved a Jesús. Jesús, hace más de 2000 años, nos vino a traer, en el Evangelio, nos vino a presentar cómo funcionan las leyes espirituales. Nos habló de la reencarnación, nos habló de la ley de causa y efecto, sintéticamente, porque en aquel momento todavía no estábamos preparados para entender, pero empezó a hablar el tema y prometió la venida de un consolador, que es el Espíritu de verdad, representado por el espiritismo, 19 siglos después. Otro principio básico, o sea, otra de las cosas en las que creemos los espíritas, es la existencia y supervivencia del espíritu en la muerte física. O sea, nosotros somos espíritus independientemente de la materia, y es lo que sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Cuarto principio básico, la comunicabilidad de los espíritus que se da a través de la mediumnidad, esa facultad que tenemos en mayor o menor medida todos de sentir la influencia de los espíritus. Quinto principio básico, la reencarnación,
que es a través de la cual nosotros podemos ver la justicia divina, donde vemos que Dios no beneficia o perjudica a ninguno, simplemente nos hace responsables. A nosotros lo que nos ocurre en esta vida es producto de lo que hemos hecho anteriormente en esta vida corporal o en vidas corporales o encarnaciones anteriores. Ley de causa y efecto, nosotros somos libres para generar la causa y tenemos que ser responsables para recibir el efecto. Si hacemos el bien, nos volverá el bien. Si hacemos el mal, nos volverá el mal. Si somos indiferentes, recibiremos indiferencia. Otro principio básico de la doctrina espírita, el libre albedrío. Nosotros no somos máquinas, sino que tomamos nuestras propias decisiones. A partir del momento que tomamos las decisiones es que nos hacemos responsables. Nosotros sembramos lo que queremos y hay una cosecha acorde a lo que sembramos. Y el otro principio básico de la doctrina espírita tiene relación con lo que vamos a hablar hoy, que es la pluralidad de mundos habitados. Hoy vamos a hablar del espíritu, naturalmente, porque eso es lo que somos, espíritus, teniendo una experiencia corporal. A veces escuchamos que alguna persona dice, mi espíritu y yo, como si yo fuera el cuerpo y tuviera un espíritu. Lo correcto es mi cuerpo y yo, porque yo soy un espíritu, que en estos momentos está unido a un cuerpo, pero este cuerpo lo voy a dejar y estaré sin ninguno cuando vuelva al mundo espiritual. Y luego me uniré a otro cuerpo, de hombre o de mujer, porque las enseñanzas espíritas nos dicen que el espíritu no tiene sexo, el cuerpo es elegido según lo que tenga que aprender el espíritu. El cuerpo también es elegido en lo que se refiere, por ejemplo, si le falta alguna parte o tiene sus limitaciones. Siempre hay una razón para que ello suceda. Será por algo que tiene que aprender o algo que tiene que sanar el espíritu. Entonces, hoy vamos a hablar de espíritus y de la que es nuestra casa, el mundo espiritual, que puede ser en este planeta o en otros planetas. Iremos desarrollando eso hoy. Y para eso vamos a hacer un breve repaso de los diferentes tipos de espíritus que hay, que los que vienen acompañando este curso ya lo vieron, porque está contenido dentro del capítulo denominado Escala Espírita, que está en el libro de los espíritus, en el capítulo 1 de la segunda parte. Los espíritus nos dicen que nuestro progreso puede ser moral e intelectual. Allan Kardec presenta en el libro de los espíritus una clasificación que realiza de acuerdo al progreso moral del espíritu. A grosso modo podemos decir que hay 3 categorías en lo que es la escala espírita. Estaría, primero, seríamos espíritus imperfectos, lo que somos nosotros. Cuando evolucionamos un poco, llegamos al segundo grado, digamos, espíritus buenos, y los que completan la evolución se llaman espíritus puros. Claro que dentro de cada uno de esos nombres hay una gran cantidad de posibilidades, así, ¿no? Unos espíritus están más desarrollados en una parte, otros en otra. ¿Qué criterio usó Kardec para establecer las categorías? Como él lo dice en el libro de los espíritus, el orden se establece según el grado de adelanto del espíritu, que tiene que ver con las cualidades que ha adquirido y con las imperfecciones de las que aún tiene que despojarse. O sea que Kardec está hablando de las virtudes que hemos conquistado y de los defectos que aún tenemos que superar. Nosotros somos espíritus imperfectos que habitamos un planeta llamado de pruebas y expiaciones donde todavía predomina el mal. También habitan en este planeta ocasionalmente espíritus superiores que vienen con una misión. Si esa misión es en el campo intelectual, vienen para presentarnos descubrimientos que promueven el desarrollo científico de la humanidad. Y si esa misión es en el campo moral, vienen para mostrarnos buenos ejemplos de vida. La humanidad podría progresar por sí sola, pero con la ayuda de estos espíritus más evolucionados, la humanidad puede ir dando saltos, tanto en la parte intelectual como en la parte moral. Es lo mismo que un niño o un joven cuando está estudiando.
Si estudiara solo, quizás podría aprender todo, pero le llevaría muchísimo más tiempo que teniendo la guía de un profesor. Con esta introducción, entonces, vamos a enfocarnos ahora en una parte del libro de los Espíritus. Voy a invitar a los que tienen el libro de los Espíritus a mano a que busquen la pregunta 173, ahí vamos a empezar el estudio de hoy, para que vayamos viendo juntos a partir de ahí, ¿no? Vamos a ver ahora dónde pasa las diferentes encarnaciones un espíritu y por qué motivo puede ir cambiando de planeta. Entonces, la pregunta 173 dice así: ¿el alma en cada existencia corporal pasa de un mundo a otro o puede cumplir muchas existencias en el mismo planeta? Y la respuesta que dan los espíritus es: puede volver a vivir muchas veces en el mismo planeta, si no estuviera suficientemente adelantada para pasar a un mundo superior. Luego, un complemento de la 173, la 173A, dice: así pues, ¿podemos reaparecer muchas veces en la Tierra? La respuesta de los espíritus es: por supuesto. Y la 173B dice: ¿podemos volver a ella después de haber vivido en otros mundos? Y la respuesta de los espíritus es: seguramente. Es posible que hayáis vivido ya en otras partes y también en la Tierra. El planeta en que nosotros vivimos es acorde a nuestro progreso. Acá habla que el alma o espíritu puede vivir en el mismo planeta o puede ir a un mundo superior en caso de haber progresado. Las enseñanzas espíritas nos dicen que los espíritus solo podemos mejorar o estancarnos, pero no retroceder en la evolución. Nosotros podemos irnos igual o más adelantados de una encarnación, pero no más atrasados. Esto es importante tener en cuenta, porque si nosotros a veces decimos que tenemos problemas, si nos quejamos de las cosas que nos suceden, pero seguimos haciendo todo igual, no vamos a salir de ese círculo. Y probablemente en nuestra próxima encarnación tengamos que pasar por situaciones similares hasta que cambiemos. ¿Y qué significa que cambiemos? Significa que tenemos que cambiar, que tenemos que transformarnos moralmente. Hay una ley de causa y efecto que rige todo. Las cosas no nos pasan por casualidad, si no sería un caos el universo. Las cosas nos pasan por causalidad. Hay una razón, una causa, que la causamos nosotros en esta o en vidas anteriores. Y ahora lo que estamos viendo es su efecto. Y ese efecto que vemos, que es el sufrimiento de la naturaleza que sea, es para que aprendamos. Y acá a veces nos cuesta un poquito ver qué es lo que tenemos que aprender. El aprendizaje se ve cuando pasamos a sensibilizarnos más por las necesidades ajenas, sean morales o materiales. Porque que nosotros hayamos sido el causante de algo anteriormente, ¿qué significa? Que directa o indirectamente provocamos un sufrimiento. Y sobre eso los espíritus nos dicen que somos responsables por el mal que hacemos directamente y también por el mal que surge por el bien que dejamos de hacer. O sea, que si vemos a alguien que necesita ayuda, del tipo que sea, moral o material, pero permanecemos indiferentes, sin ayudar, y a esa persona le va mal, indirectamente somos responsables de ello. ¿Cuándo nos libramos de esa carga, de esa deuda, digamos? Cuando dejamos de ser indiferentes ante las necesidades ajenas. Cuando pasamos a ser caritativos, solidarios, pacientes, cuando perdonamos, o sea, cuando actuamos según las virtudes. Claro que para nuestro grado de evolución, viviendo en un planeta que está atravesando la segunda de las 5 etapas por las que atraviesan los mundos o planetas, todavía es natural que nos comportemos así, con indiferencia ante muchas necesidades ajenas. Cada pasito que vamos dando en nuestro progreso es un pasito más que damos también en dejar de ser indiferentes.
Y acá hay una cosa que me parece muy interesante. A veces se dice que una persona parece que hubiera retrocedido en su evolución, porque después de años de comportarse bien, se manda una mala acción, por ejemplo, ¿no? Pero no es que la persona retroceda, es que no había tenido la oportunidad de manifestarse, porque después que el espíritu conquista una virtud, no la pierde más. Después que conquistamos la virtud de la caridad, no somos más egoístas. Pero volviendo un poquito antes, ¿no? Yo recién decía que los planetas atraviesan por 5 etapas en su proceso evolutivo. La primera se llama de mundos primitivos, donde vivimos los espíritus en nuestras primeras encarnaciones, actuando al principio según nuestros instintos. Y a medida que vamos reencarnando y nuestra inteligencia se va desarrollando, vamos progresando. Ahora nuestro planeta está en su segunda etapa, que se llama de pruebas y expiaciones, donde todavía prima el mal. Pero nos dicen los espíritus que estamos en el periodo de transición para la tercera etapa, que se llama mundo de regeneración, donde se equilibran las fuerzas del bien y del mal, donde ya no hay grandes catástrofes como las que vemos ahora. Luego vendrá la cuarta etapa, llamada de mundos felices, habitada por espíritus buenos, o sea, más evolucionados que nosotros. Y finalmente está la quinta etapa, llamada de mundos celestiales o divinos, donde habitan espíritus puros, aquellos que ya han completado su evolución, tanto moral como intelectual. Esos espíritus puros gozan de una felicidad que nosotros todavía no podemos entender por nuestro grado de imperfección. Un día vamos a llegar a ser como ellos. Que sea más pronto o no, depende de nuestro esfuerzo por reformarnos moralmente. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, la 174, donde Kardec pregunta, ¿es una necesidad volver a vivir en la Tierra? Y los espíritus responden, no, pero si no adelantáis, podés ir a otro mundo que no sea mejor, o que sea peor que ella. Esto es un llamado de atención a todos. Los espíritus superiores encargados de planificar, las encarnaciones sabrán lo que es mejor para nosotros, para nuestro aprendizaje. Tenemos la pregunta 175, que dice, ¿hay alguna ventaja de volver a vivir en la Tierra? Y los espíritus responden, ninguna ventaja en particular, a menos que sea para cumplir en ella una misión. En ese caso se adelanta aquí como en otras partes. Hoy yo hablaba que Dios manda espíritus superiores con la misión de ayudar a la humanidad con descubrimientos científicos, si hablamos en el campo intelectual, o con modelos de vida, si hablamos en el mundo moral. Pensemos en la cantidad de gente que se inspiró en Teresa de Calcuta, abriendo muchas organizaciones, con seguidores suyos a partir de su ejemplo. ¿Cuántas personas también se inspiraron en Gandhi y su defensa por la paz? ¿Cuántos iberoamericanos nos inspiramos en el ejemplo de Alipio, de su señora y de todo el equipo de Mensaje Fraternal, también con toda esa divulgación fantástica que hicieron de la doctrina espírita en todo el mundo hispano? Sin duda, esos espíritus que trabajan sin descanso en el bien son ejemplos de inspiración para muchos. Ahora viene otra pregunta que también me parece muy interesante, porque dice, ¿no? La 175A, ¿no seríamos más dichosos si permaneciéramos como espíritus? Y la respuesta de los espíritus es no, no. Quedaríamos estacionarios y lo que queremos es adelantar hacia Dios. Esta es una pregunta que algunas personas se hacen, ¿no? Que por todo el sufrimiento que pasan acá en la tierra, digamos, ¿no? ¿Por qué no nos quedamos siempre en el mundo espiritual? ¿O por qué hay dos mundos, el espiritual y el corporal? Y esto es, ¿no? Uno siente que es muchas veces por la cantidad de sufrimientos que tienen, ¿no? Entonces, se plantean esto porque en el mundo espiritual no hay necesidades materiales y el espíritu es más libre.
Entonces, mucha gente se pregunta, ¿para qué venir acá? ¿Para qué pasar mal acá? Pero es que justamente en contacto con la materia es cuando el espíritu aprende y muestra su verdadera índole. Yo voy a poner un ejemplo porque a veces nos cuesta entender por qué no podemos evolucionar en el mundo espiritual. O dicho de otra forma, ¿por qué tenemos que estar en una vida corporal o encarnación para evolucionar? Hace un tiempo leí un libro sobre una masacre ocurrida en la cárcel de Carandiru, que era la mayor prisión de América del Sur. Se localizaba en la ciudad de San Pablo, en Brasil, y su nombre, Carandiru, se debía al barrio donde estaba localizada. En el año 1992 se produjo la matanza de 111 presos en esa prisión y el evento fue conocido como la masacre de Carandiru. Posteriormente hubo una comunicación mediúnica por parte de uno de los espíritus que había sido uno de los 111 presos asesinados, donde él cuenta toda su historia desde niño, hasta que fue preso por ser narcotraficante, por haber hecho las peores maldades que nos podemos imaginar. Luego, desde el mundo espiritual, él cuenta sus 2 encarnaciones anteriores. Dice que en la penúltima, él había sido muy malo, que por dinero le había hecho daño a muchas personas, y que cuando retornó al mundo espiritual, se dio cuenta que entre esas personas a las que él había hecho daño, había algunos que lo habían ayudado mucho, y eso provocó su arrepentimiento. Y él pidió para venir en una familia pobre, nuevamente, porque él consideraba que había aprendido la lección, que nada justificaba el camino del crimen. Es así que nace en una familia muy humilde en Río de Janeiro, en Brasil, donde su padre era chofer de ómnibus y su madre lavandera. Cuando él tenía 10 años, a su padre lo matan en un asalto y él, siendo el mayor de 4 hermanos, tiene que salir a trabajar para ayudar en la casa. Pero con esa edad nadie lo contrataba para trabajar, solamente el tráfico de drogas para usarlo para sus entregas. Es así que entra en el mundo del crimen, haciendo nuevamente las peores cosas para obtener dinero. Luego de algunos años es preso y es conducido a esa cárcel, donde un día, cuando hubo una rebelión, los guardias de seguridad matan a 111 presos, siendo él uno de ellos. Luego de su retorno al mundo espiritual, él cuenta su historia a través de un medium. Después de publicada la historia, esta pudo ser confirmada porque se llevó el libro a una biblioteca que había en una cárcel y unos ex compañeros suyos confirmaron las historias que estaban narradas en el libro. Pero esto, ¿por qué lo cuento? Porque nos muestra cómo en el mundo espiritual es más fácil arrepentirse. Porque allá no tenemos necesidades materiales. No salta a la luz nuestro egoísmo, a no ser que sea muy profundo. Acá, donde están las posesiones materiales, donde están los deseos, las tentaciones, se muestra la verdadera índole del espíritu, donde se muestra también su egoísmo o su lado caritativo. Acá es que aprendemos a compartir. Acá es que aprendemos al sentir nuestras necesidades y al ver las necesidades de los demás. Entonces, es muy importante una vida corporal o encarnación, y sabiendo que hay muchísimos más espíritus en el mundo espiritual que los que estamos encarnados ahora, sabemos que no es fácil obtener el turno para encarnar. Por eso hay que aprovechar al máximo la encarnación, no perderla. Porque si no progresamos ahora, seguramente tengamos que prolongar los sufrimientos que tenemos ahora en el mundo espiritual y en una próxima encarnación, hasta que aprendamos, hasta que seamos sensibles ante el sufrimiento ajeno y no provoquemos el dolor a otras personas. Vamos a pasar ahora a las preguntas 176, que dice así: los espíritus, después de haber estado encarnados en otros mundos, ¿pueden encarnar en este si no lo han hecho antes? La respuesta de los espíritus es sí, como vosotros podéis encarnar en los demás. Todos los mundos son solidarios, lo que no se lleva a cabo en uno se cumple en otro.
El complemento, la 176A, dice, así pues, ¿hay hombres que están en la tierra por primera vez? La respuesta de los espíritus es, los hay muchos y en diversos grados. Y la 176B dice, ¿se puede reconocer mediante algún signo a un espíritu que está por primera vez en la tierra? Y los espíritus nos dicen, eso no sería de ninguna utilidad. Acá quiero comentar algo. En el Centro Espírita Fuente de Paz de Montevideo, donde yo fui trabajador por muchos años, hay una tarea que es la de sanación, donde algunos espíritus ayudan a través de trabajadores que tienen mediunidad sanadora, o sea, que pueden ser instrumentos para que los espíritus se manifiesten y actúen sobre las personas que concurren solicitando ayuda. Uno de los espíritus que trabaja en esa casa es Imet, que cuenta que él es uno de los exiliados de Capela, esa constelación que hace muchísimos años pasaba por el periodo de transición por el que estamos pasando nosotros ahora, hacia el mundo de regeneración. Y desde donde vinieron a nuestro planeta 4 civilizaciones, según nos cuentan los libros espíritas, que son los egipcios, los hebreos, los arios y los indios. Y Met, este espíritu, nos cuenta que él hacía parte del grupo de los egipcios, y cuando conoció a Jesús, se quedó encantado con él y decidió no regresar a Capela, cuando los demás regresaron. Entonces acá tenemos a un espíritu que no era de este planeta, y se quedó acá. Hablando un poquito de estas 4 generaciones, por algunas personas que puedan escuchar por primera vez una charla espírita, vamos a decir que los egipcios eran los más adelantados, y fueron los que se pusieron como meta evolucionar para poder volver a Capela. Y así lo hicieron. Para ellos Capela era el famoso paraíso perdido. Esta es una explicación para que, por la cual no se encuentran vestigios de esa civilización tan adelantada que desapareció como es la civilización egipcia. Invitamos a las personas nuevas así en el estudio del espiritismo a que lean el libro de los espíritus y la Génesis, donde van a encontrar más información sobre este tema. Vamos a pasar a la pregunta 177, que dice así: para llegar a la perfección y a la dicha suprema, que es el objetivo final de todos los hombres, ¿debe el espíritu pasar por la serie de todos los mundos que existen en el universo? Y la respuesta es no, porque hay muchos mundos que están en el mismo grado y en ellos el espíritu no aprendería nada nuevo. Y el complemento de la 177 dice así: ¿cómo se explica entonces la pluralidad de existencias en el mismo planeta? Y la respuesta de los espíritus es: puede encontrarse cada vez en posiciones muy diferentes, que son para él otras tantas ocasiones de adquirir experiencia. Nosotros podemos vivir en diferentes mundos, pero lo que importa es lo que aprendamos en cada uno. Recordemos que nuestro progreso tiene que ser moral e intelectual. Progreso moral quiere decir que se completará cuando conquistemos todas las virtudes, empezando por la caridad, la humildad, y siguiendo por todas las demás, la benevolencia, la indulgencia, el perdón, la paciencia y todas las otras. Y el progreso intelectual quiere decir que sepamos de todo. Por eso en una encarnación podemos venir y trabajar como plomeros, en otra como ama de casa, en otra como médico, en otra como músico, y así ir aprendiendo en cada encarnación todas las tareas, todas las profesiones. Culminar el progreso intelectual es llegar al conocimiento de todas las cosas. El día que seamos espíritus puros y seamos responsables también por la vida en otros planetas, tendremos que saber de todo como Jesús, que sabe de electricidad, de mareas, de terremotos, de materiales de construcción, de todo. Un día sabremos de todo y podremos cumplir esa función también. A eso se refiere esta pregunta, que en este mundo tendremos que transitar por todas las posiciones para aprender de todo.
A uno le cuesta visualizarse como espíritu puro, porque vivimos en un mundo con muchos sufrimientos, con muchas catástrofes, pero es una regla evolucionar. Y aunque nos cueste un tiempo, aunque vayamos despacio, un día vamos a completar nuestra evolución y vamos a llegar a esa felicidad suprema, prometida a los espíritus puros. Vamos a ver la pregunta 178, que dice así: ¿los espíritus pueden volver a vivir corporalmente en un mundo relativamente inferior a aquel en que ya vivieron? Y la respuesta de los espíritus es sí, cuando tienen que cumplir una misión para ayudar al progreso. En ese caso, aceptan con alegría las tribulaciones de dicha existencia porque le proporcionan un medio para adelantar. Ese es el caso de lo que mencionábamos de espíritus que vienen con misiones, como Teresa de Calcuta, como Gandhi, ¿no? Y el complemento de la 178 dice: ¿eso no puede suceder también por expiación? ¿No puede Dios enviar espíritus rebeldes a mundos inferiores? Y la respuesta es: los espíritus pueden permanecer estacionarios, pero no retroceden. En ese caso, su castigo consiste en no adelantar y en recomenzar en el medio que conviene a su naturaleza las existencias que emplearon mal. Acá se refiere a lo que decía antes, que podemos permanecer iguales o progresar, pero nunca retroceder en nuestro progreso. Es un tema de oportunidades. Es como aquella persona que siempre habla que los que están arriba deberían ser más justos, más solidarios. Y el día que llega más arriba, sea económicamente o sea en un puesto de trabajo, por ejemplo, se olvida de lo que decía y pasa a ser injusto o egoísta como los mismos que criticaba antes. Esa persona no era diferente, simplemente no había tenido la oportunidad de mostrar la verdadera índole de su espíritu, porque no tenía dinero para mostrar su egoísmo, o porque no era director de una empresa, por ejemplo, para mostrar que no era una persona justa. Entonces, vamos ahora a la pregunta 178b, que dice: ¿cuáles son los espíritus que deben recomenzar la misma existencia? Y la respuesta es: los que fracasan en su misión o en su prueba. Los espíritus venimos con una planificación de vida, pero como en una encarnación opera lo que se llama el olvido del pasado, o sea que nuestra memoria material está solo lo de esta encarnación, no recordando vidas pasadas, ni lo que hicimos, ni lo que planificamos en el mundo espiritual, y como tenemos libre albedrío, esa planificación puede ser modificada y podemos fracasar en lo que venimos a hacer. A eso se refiere la pregunta. Los espíritus que completan lo que planificaron para una encarnación se llaman espíritus completistas. Hay una frase de Chico Xavier que me parece muy instructiva al respecto. Y dice así: jamás vi en mis contactos con el mundo espiritual un espírita que me dijera que estaba contento con su situación. Todos lamentan, y mucho, no haber hecho todo lo que podían mientras estaban encarnados. O sea, el mundo material nos distrae, nos parece que estamos de vacaciones, queremos aprovechar al máximo todo lo que sea la parte material y descuidamos a veces nuestra parte espiritual. Los espíritus no nos piden que estemos 100% volcados a la parte espiritual, simplemente que mantengamos el equilibrio entre la parte material, que tenemos que hacerla porque estamos temporalmente materializados, y la parte espiritual, que es aquella que vamos a llevarnos con nosotros. Vamos a la pregunta 179, que dice así: los seres que habitan en cada mundo, ¿llegaron todos, al mismo grado de perfección? Y la respuesta de los espíritus es: no, es como en la tierra, los hay más o menos adelantados. Acá encontramos una diferencia entre el mundo corporal y el mundo espiritual. En el mundo corporal estamos todos mezclados, ¿no? En una familia podemos estar espíritus más evolucionados, espíritus menos evolucionados.
en el trabajo también, espíritus más evolucionados, menos evolucionados, en el lugar de estudio, cuando uno toma el ómnibus, en la calle, estamos todos mezclados acá. En el mundo espiritual, lo que tenemos conocimientos es que hay colonias, sociedades espirituales, donde viven espíritus con una evolución similar. O sea, hay una fuerza de atracción cuando desencarna el espíritu que lo atrae hacia un lugar donde están espíritus de similar evolución. Entonces, esa es una diferencia que tenemos, ¿no? Vamos a pasar a la pregunta 180. Al pasar de un mundo a otro, ¿conserva el espíritu la inteligencia que tenía aquí? Y la respuesta de los espíritus es, sin duda, la inteligencia no se pierde, pero el espíritu puede no contar con los mismos medios para manifestarla. Eso depende de su superioridad y del estado del cuerpo que tomará. Acá se refiere a algo muy importante también, porque dice que la inteligencia para manifestarse va a depender mucho del cuerpo que tome. Nosotros vimos que el progreso del espíritu puede ser moral o intelectual. El progreso moral, un espíritu no lo puede disimular. Si es bueno, va a actuar con bondad. Pero en la parte intelectual es diferente, porque quizás se programa una encarnación con una discapacidad mental o con pocas posibilidades de estudio y de desarrollo de esa inteligencia material, la inteligencia que se desarrolla en esta encarnación. Puede ser un espíritu muy inteligente, pero según la planificación de esta encarnación, no lo va a mostrar. El desarrollo que ya tiene su inteligencia está en el espíritu, pero puede no manifestarse en esta encarnación. Ahora vamos a la pregunta 181 y salir de dudas en cuanto al cuerpo en los diferentes mundos, porque dice así: los seres que habitan los diferentes mundos, ¿tienen cuerpos semejantes a los nuestros? Y la respuesta es, tienen cuerpos sin dudas porque es necesario que el espíritu esté revestido de materia para obrar sobre la materia. No obstante, esa envoltura es más o menos material según el grado de pureza al que llegaron los espíritus. En eso consiste la diferencia entre los mundos que debemos recorrer, porque hay muchas moradas en la casa de nuestro Padre y por lo tanto, muchos grados. Algunos lo saben y tienen conciencia de ello en la tierra, pero otros no lo saben en absoluto. Nosotros como espíritu tenemos una vestimenta, que es el periespíritu o cuerpo espiritual. A través del periespíritu es que el espíritu se conecta con el cuerpo. Cuanto menos evolucionados somos, más material es nuestro perispíritu. A medida que vamos progresando, él se va haciendo más etéreo. Entonces, cuando volvemos al mundo espiritual, hasta la ley de gravedad influye para que seamos imantados para las ciudades o colonias espirituales. Cuanto más denso el perispíritu, más cercano a las esferas terrestres estará al volver al mundo espiritual. Pasemos a la pregunta 182, que dice así: ¿podemos conocer con exactitud el estado físico y moral de los diferentes mundos? Y la respuesta es, nosotros, los espíritus, solo podemos responder conforme al grado en que os encontráis. Es decir, que no debemos revelar esas cosas a todos, porque no todos están en condiciones de comprenderlas, y eso los turbaría. Hay muchas cosas que todavía no podemos entender por nuestro grado de evolución. Para dimensionar eso, solo pensemos que estamos en un planeta que está en su segunda etapa de las 5, como yo decía hoy, por las que atraviesan los planetas en su proceso evolutivo. Que al planeta le falte mucho para evolucionar hasta llegar a la etapa 5, significa también que a nosotros nos falta evolucionar mucho para ser el tipo de espíritus que habitará en esos planetas. Vamos a ver el comentario que hace Allan Kardec sobre esta pregunta. Él dice así: a medida que el espíritu se purifica, el cuerpo que lo reviste también se acerca a la naturaleza espírita. La materia se torna menos densa, ya no se arrastra penosamente por la superficie del suelo,
las necesidades físicas son menos groseras y los seres vivos no tienen necesidad de destruirse mutuamente para alimentarse. El espíritu es más libre y tiene respecto de las cosas lejanas percepciones que desconocemos. Ve con los ojos del cuerpo lo que nosotros solo vemos con el pensamiento. La purificación de los espíritus se refleja en el perfeccionamiento moral de los seres en que están encarnados. Las pasiones animales se debilitan y el egoísmo da lugar al sentimiento fraternal. Así, en los mundos superiores a la tierra no se conocen las guerras. Los odios y las discordias allí no tienen objeto, porque nadie piensa en hacer daño a su semejante. La intuición que tienen de su porvenir y la seguridad que les confiere una conciencia exenta de remordimientos hace que la muerte no les cause ninguna aprehensión. La ven llegar sin temor como una simple transformación. La duración de la vida en los diferentes mundos parece ser proporcional al grado de superioridad física y moral de los mismos, lo cual es absolutamente racional. Cuanto menos material es el cuerpo, menos expuesto se encuentra a las vicisitudes que lo desorganizan. Cuanto más puro es el espíritu, menos son las pasiones que lo consumen. Es otro de los beneficios de la providencia, que de ese modo quiere abreviar los padecimientos. Todavía nos falta un poquito. La muerte física todavía en el ser humano es algo que cuesta. Y bueno, está en nosotros trabajar en nosotros mismos para evolucionar y tomarlo como algo natural, ¿no? Es simplemente el cambio de estado. Pasemos a la pregunta 183, que dice así: al pasar de un mundo a otro, ¿pasa el espíritu a una nueva infancia? Y la respuesta de los espíritus es: la infancia es en todas partes una transición necesaria, pero en todas partes es tan torpe como vosotros. El espíritu atraviesa por una infancia espiritual, pero luego va progresando. Y lo que ha conquistado, como yo decía antes, no lo pierde, ¿no? Se guarda en la memoria del espíritu. Vamos a la pregunta 184, que dice así: ¿el espíritu puede elegir el nuevo mundo en que habrá de habitar? Y la respuesta es: no siempre, pero puede solicitarlo, y lo obtendrá si lo merece, porque los mundos solo son accesibles a los espíritus de acuerdo con su grado de evolución. El complemento de la 184, la A, es: si el espíritu no pide nada, ¿qué es lo que determina el mundo en que habrá de encarnar? Y la respuesta es su grado de evolución. Me parece que esas respuestas ahí son suficientemente claras, ¿no? Vamos a pasar a la 185, que dice: ¿el estado físico y moral de los seres vivos es perpetuamente el mismo en cada mundo? Y la respuesta es: no. Los mundos también se encuentran sujetos a la ley del progreso. Todos comenzaron como el vuestro por un estado inferior. La propia tierra experimentará una transformación semejante. Se convertirá en un paraíso terrenal cuando los hombres sean buenos. Yo decía hoy que nuestro planeta está en el periodo de transición hacia el nuevo mundo, llamado de regeneración. Cuando llegue ese nuevo mundo, los espíritus que insistan en el mal pueden ser enviados a otros mundos inferiores, donde habitan espíritus del tipo que habitan hoy en la Tierra, porque no van a estar preparados para vivir con esa armonía que propone el nuevo mundo. Por eso se dice que son las últimas oportunidades para algunos espíritus, para que hagan su reforma moral y puedan continuar en este planeta cuando cambie de categoría. Vamos a ver el comentario que hace Allan Kardec sobre esta pregunta. Dice así: así, las razas que actualmente pueblan la Tierra desaparecerán algún día y serán reemplazadas por seres cada vez más perfectos. Esas razas transformadas sucederán a la actual como esta ha sucedido a otras más groseras aún. Ahora vamos a la pregunta 186, que dice: ¿existen mundos en los que el espíritu, cuando deja de habitar en un cuerpo material, no tiene otra envoltura más que el perispíritu? Y la respuesta de los espíritus es sí, e incluso esa envoltura se vuelve tan etérea que para nosotros es como si no existiera. Ese es el estado
de los espíritus puros. Y la pregunta 187 nos dice, ¿la sustancia del espíritu, del periespíritu, es la misma en todos los mundos? Respuesta, no es más o menos etérea. No, disculpen, no. Es más o menos etérea al pasar de un mundo a otro. El espíritu se reviste con la materia propia de cada uno de ellos, lo que se opera con la rapidez del relámpago. El tipo de espíritu y por ende el periespíritu que tiene ese espíritu va a estar acorde entonces con el mundo que habita. Y vamos a ver entonces la última pregunta de hoy, que es la 188, que dice así: ¿los espíritus puros habitan en mundos especiales o se encuentran en el espacio universal sin estar vinculados a otro mundo? Y la respuesta de los espíritus es: los espíritus puros habitan en mundos determinados, pero no están confinados en ellos como los hombres en la tierra. Con más facilidad que los demás espíritus, pueden estar en todas partes. Hay muchas cosas como las que hoy decía que todavía no podemos entender por nuestro grado de evolución. Por ejemplo, entender cabalmente qué es Dios. Podemos conocer sus atributos, pero no como es integralmente. Eso lo vamos a poder entender cuando hayamos completado nuestra evolución y seamos espíritus puros. Vamos a ver entonces, para terminar, el complemento, la nota que hace Allan Kardec sobre esta pregunta, que dice así: según los espíritus de la totalidad de los mundos que componen nuestro sistema planetario, la Tierra es uno de aquellos cuyos habitantes se encuentran menos adelantados física y moralmente. Marte sería más inferior aún y Júpiter muy superior en todos los aspectos. El Sol no sería un mundo en el que habitan seres corporales, sino un lugar de reunión de los espíritus superiores, que desde allí irradian con el pensamiento hacia los otros mundos, a los que rigen por intermedio de espíritus menos elevados, con los cuales se comunican a través del fluido universal. En cuanto a la constitución física, el Sol sería un foco de electricidad. Todos los soles parecerían estar en la misma situación. El volumen de cada uno y su distancia del Sol no tienen ninguna relación necesaria con su grado de adelanto, pues al parecer Venus está más adelantado que la Tierra y Saturno, menos que Júpiter. Muchos espíritus que en la Tierra animaron a personas conocidas han manifestado que están encarnados en Júpiter, uno de los mundos más cercanos a nuestro planeta. Nos hemos asombrado al ver en ese planeta tan adelantado a quienes la opinión no colocaría en este mundo al mismo nivel. Eso no debe sorprendernos si consideramos, en primer lugar, que algunos espíritus que habitan en ese planeta han podido ser enviados a la Tierra para cumplir en ella una misión que desde nuestro punto de vista no los ubicaba en la primera fila. En segundo lugar, que entre su existencia terrestre y la de Júpiter, es posible que esos espíritus hayan tenido otras intermedias en las cuales mejorar. Los invitamos a leer el resto entonces del complemento de la nota de Allan Kardec a la pregunta 188, donde nos habla un poquito de la vida en otros planetas. Entonces con esto vamos terminando por aquí, destacando que hay mucho por estudiar, hay mucho por conocer sobre nosotros mismos, sobre nuestra naturaleza espiritual y sobre nuestras vidas, dónde pasamos nuestras vidas. Ese conocimiento nos fortalece la fe. Y esto es muy importante, porque una fe sólida nos mantiene en pie en momentos de dificultades. La invitación siempre es a estudiar la doctrina espírita, que es una fuente de consuelo, de paz, de esperanza, y a estudiar en grupo, porque escuchar otras opiniones es fundamental para no encerrarse en nuestras propias ideas. Entonces, bueno, quiero reiterar mi agradecimiento al equipo de Mensaje Fraternal y a todos los que nos acompañaron hoy, encarnados y desencarnados. Gracias Rubén. De verdad que muy completa, Rubens, mejor dicho, muy completa tu exposición.
Sabíamos que eran bastantes preguntas, que el tema era un poquito amplio, pero de verdad que lo supiste manejar muy, muy bien. Pues. Se nota que todas esas charlas que tú coordinas, todos esos estudios, te han dado una experiencia única, ¿no? Entonces se nota el dominio de la escena y el dominio de los temas, ¿no? Entonces estamos muy, muy, muy agradecidos contigo por esta excelente exposición, muy, muy, muy certera y muy explícita, ¿no? Tenemos varias preguntas aquí, Rubens, que te las vamos a ir haciendo poco a poco para que tú nos des tu opinión con respecto a cada una de ellas, ¿no? La primera pregunta dice así, ¿no? Bueno, el hermano Gabriel Vaquero de Colombia te manda un fuerte abrazo, Rubén, y saluda a todas las personas que se conectan, pues. Saluda a Gabriel, a su hijo Divaldo. Esperamos muy pronto tenerlos aquí como expositores también para que nos den una clase que sabemos que va a ser bastante nutritiva, ¿no? La hermana Marjorie Carmona también le envía un fuerte saludo, ¿no? La hermana Josefa Zambrano. Y bueno, aquí empiezan algunas preguntas. La hermana Andrea los saluda a todos y pregunta que nuestro planeta está en la segunda etapa. Esto quiere decir que hay otros planetas que ya están en la etapa 5 y nosotros podemos reencarnar en esos cuando lleguemos a ser puros o la misma tierra cuando seamos puros. Es la pregunta, no sé si... Claro. Claro, nosotros con seguridad no podemos saber, porque hay espíritus, ¿no? Como dicen los libros espíritas, que se encargan, perdón, de planificar las reencarnaciones. Pero las posibilidades son que si nosotros evolucionamos, las posibilidades son que si evoluciona la Tierra, como se espera, estamos llegando a esa tercera etapa, estamos en el periodo de transición para la tercera etapa, que es el mundo regeneración. Entonces, una posibilidad es que nosotros acompañemos y pasemos a ese nuevo mundo, o la otra posibilidad es que podamos ir a otro mundo, como dicen las respuestas de los espíritus también. No podemos saber. Ahí, bueno, quizás podamos saber algo cuando volvamos al mundo espiritual, pero ahora es decisión de los que planifican las encarnaciones. Buenísimo. Rubén, te voy a pedir un favor, si puedes dejar de compartir la pantalla para que salgas tú. ¿Cómo no? Exacto, para que las personas puedan escuchar mejor tus consideraciones, ¿no? La hermana Perfecto. Zambrano pregunta y dice, actualmente estamos en una transición planetaria. Vamos hacia la categoría de planeta de regeneración. ¿En qué época de la historia de la humanidad pasamos de un mundo primitivo a mundo de expiación y de prueba? Claro, no tenemos conocimiento de la época justa en que el mundo cambió, en que nuestro planeta pasó de ser un mundo primitivo y pasó a ser un mundo de pruebas y expiaciones como es ahora. Lo que sí sabemos son las características de un mundo primitivo, es donde habitan los espíritus en las primeras encarnaciones, donde actúan más por instintos. Entonces ahí sería, por ejemplo, la época de las cavernas. Podemos quizás pensar que la época anterior a la escritura, lo que se llama la prehistoria, ¿no? Entonces, a medida que el espíritu fue encarnando, la inteligencia se fue desarrollando. Entonces ahí él, bueno, empieza a ejercer más su libre albedrío y empieza a ser también más responsable de sus decisiones. Ok, tenemos aquí otra preguntita de la hermana Josefa Zambrano, luego de saludarlo pues, y desearle el apoyo que le envía y los saludos a todos nosotros. También completa que es muy interesante la idea de regresar a Capela, como la búsqueda del paraíso perdido. Sí, sí, exacto. Yo en lo personal tengo conocimiento de la historia de este espíritu Imet, que trabaja en el Centro Espírita Fuente de Paz, pero como dicen los libros espíritas, bueno, la civilización egipcia era la más adelantada de las 4 que vinieron para acá,
y se había puesto como objetivo evolucionar para regresar a Capella, ¿no? Y esa es la explicación que uno encuentra también lógica para justificar por qué desapareció esa civilización tan adelantada, ¿no? Que hasta ahora, hasta hoy en día, hay muchas partes de la construcción de las pirámides que los propios científicos no se pueden explicar, ¿no? Por haberlo hecho en aquella época, donde no había tantos instrumentos de precisión, tantas herramientas como para poder hacerlas, ¿no? Entonces sí, quizás algunos de nosotros seamos de otros planetas, naturalmente tenemos que verlo porque así son las enseñanzas espíritas, ¿no? Pero como decía la respuesta ahí, creo que tampoco nos agregaría mucho, ¿no? Nosotros tenemos camino que es el camino de la evolución, el camino del progreso, y bueno, sería lo mejor es concentrarse en ese camino. Así es, estamos de aquí en adelante. Pues. Quienes fuimos hacia atrás ya Claro. no importa mucho. Pues. Lo importante es todo lo que podemos cambiar y progresar de aquí en adelante. ¿No? Dice también la hermana Josefa que si por favor nos puede ampliar un poquito lo que es el término completista. Completistas son los que han completado todo lo que se ha planificado. Nosotros cuando estamos en el mundo espiritual, nosotros podemos participar o no en la planificación de nuestra siguiente encarnación. Si nosotros entendemos que el objetivo de la encarnación es el progreso del espíritu y queremos planificar cosas que ayuden en ese progreso, nos dice el Evangelio según el Espiritismo que nosotros podemos participar en esa encarnación. Pero si nosotros nos fuimos de una encarnación con sentimientos, quién sabe, no sé, odiando, con deseo de venganza o algo, y no seríamos capaces de planificar algo que nos ayude a progresar, ahí son los espíritus superiores los que planifican por nosotros. Entonces, se planifican una serie de cosas, ¿no? La familia en la que voy a vivir, el país en la que voy a vivir, bueno, de repente vengo ¿para qué? Para pasar la prueba del egoísmo, por ejemplo. Bueno, puedo venir en una familia acaudalada y bueno, a ver si realmente voy a ser caritativo o si voy a seguir siendo egoísta como era antes. O de repente vengo con una mediunidad que voy a usarla al servicio del bien. Entonces uno planifica ciertas actividades para la vida corporal. Los espíritus que completan, que actúan según lo que le planificaron. Por ejemplo, supongamos que planificaron tener una mediunidad para usarla en el bien. Ellos querían eso y la usaron. Y bueno, en ese aspecto fueron completistas. Quizás una persona que planificó, como yo decía, venir a una familia acaudalada y ser caritativa, ayudar. Y bueno, fue completista. Completista se le llama al espíritu que ha completado aquello que vino a ser, digamos, en esta encarnación. Ok, muy completa su aclaratoria, ¿no? El hermano Gabriel Vaquero nos invita pues, a todas las personas, a todos los hermanos que nos están escuchando y nos están viendo, que ellos están llevando en el Centro C Buena Nueva, todos los martes y viernes, un estudio secuencial también del Libro de los Espíritus, ¿no? Entonces, bueno, todo el que se quiera conectar y seguir enriqueciendo el estudio, lo puede hacer también por esta vía, ¿no? Hay otra pregunta. Bueno, Gabriel también le manda muchos saludos, que lo está haciendo muy bien, muy explícitamente y fácil de entender. Ciro Zavala, mi papá, lo felicita también por su excelente exposición. Ok. Rodolfo Ferreira le manda saludos también, que no pudo entrar antes a ver la exposición. La hermana Marjorie Carmona también le dice que excelente conferencia, que Dios lo bendiga. Gixiliana, mi hermana, excelente disertación, lo complejo lo ver fácil, muy entendible, gracias a todos los hermanos.
La hermana Josefa, bueno, que muy buena su exposición. También dice por aquí, un segundito. El término completista, ok, ya, déjeme un momentico que se me fue la pregunta. El término completista se refiere a hermanos que alcanzan sus objetivos planificando desde lo espiritual. La consulta sería, ¿en qué literatura podemos encontrar este término? No sé si recuerdo. Bien. ¿Quién es que pregunta, Gipsiro? Creo que es mi papá, sí, en este caso. No sé si algún... Ah, tu padre. Bien, Ciro. Chile. Ujú. Buenas noches, Ciro. Yo no recuerdo en este momento, pero lo puedo buscar. Ok, buenísimo. Mercedes Martínez también le manda saludos, que bueno, que muy buena su exposición, detallada, y lo saluda desde De Cuba. Ujú. Saludos por allá. La hermana Aura también le manda saludos, Aura Celeste, que encantado de conocerle, de verle. Está bien. Tenemos Gracias. otras preguntas aquí por el chat de mensajes fraternal, son bastantes, pero la vamos a tratar de resumir. La primera dice así: en su opinión, la Tierra sí está pasando a un mundo regenerado. Me imagino que será su- Sí, sí, es difícil responder esa pregunta, ¿no? Porque uno ve tantas cosas malas, ¿no? Que es difícil. Hay varias comunicaciones de los espíritus, ¿no? Hay varias comunicaciones de espíritus que dicen que hemos empezado en ese proceso de transición. Por ejemplo, durante el Congreso Espírita Brasilero de 2014, Becerra de Meneses, a través de Divaldo Pereira Franco, dijo que la Tierra había empezado un periodo de transición y aproximadamente en el año 2056 comenzaría ese nuevo mundo, ¿no? Entonces hay varias comunicaciones de espíritus que dicen eso, que estamos en el periodo de transición. Es la única referencia que tenemos. Nosotros ahora vemos guerras, vemos pandemia, vemos muchas cosas que sacuden al ser humano, ¿no? Quizás, sin tener seguridad de esto, quizás podíamos interpretar que son esas últimas encarnaciones, como decía una respuesta que yo leía recién, una de esas últimas oportunidades para algunos espíritus para ver si no insisten en el mal y pueden regenerarse, ¿no? Es una interpretación. que tenía el micrófono apagado. Dice así: un espíritu de un mundo inferior puede encarnarse en este mundo tierra. Un espíritu de un mundo inferior sería de un mundo primitivo, ¿no? Sería de un mundo primitivo. Nos dice el libro de los espíritus que sí, que puede pasar, serían esas civilizaciones que se encuentran a veces como perdidas, ¿no? Pero puede pasar, sí. Otra preguntita por aquí dice: Jesús procedía de un mundo celeste. Sí, estoy demorando un poquito en la respuesta porque Jesús, por comunicaciones de los espíritus, nos dicen que es el gobernador del planeta, ¿no? Que fue el que se encargó de planificar toda la vida de nuestro planeta. Entonces, nos dicen también el libro de los espíritus que los espíritus puros pueden estar en un lugar o no en un lugar concreto, ¿no? Recién yo leía la nota de Allan Kardec que decía que el Sol era un lugar donde habitaban espíritus puros, pero también esos pueden estar en diversos lugares. Pero Jesús, al ser un espíritu puro, sí, si tuviera que habitar en un planeta fijo, digamos, sería en un planeta, en un mundo donde habitan espíritus puros, justamente, ¿no? Claro.
en un mundo celestial o divino. Totalmente de acuerdo. La otra dice, si el espíritu no retrocede, ¿por qué debe encarnarse en mundos inferiores? ¿Por qué deben encargarse de mundos inferiores? Es una posibilidad, es una posibilidad. Como yo dije, hay muchas cosas, y decía una de las respuestas, hay muchas cosas que todavía no nos están permitidas saber por nuestro grado de evolución. Hay espíritus superiores que se encargan de la planificación de las encarnaciones y quizás nosotros venimos de otro planeta, entonces quizás nos hacen reencarnar en ese otro planeta por algunas cosas que tengamos que aprender, ¿no? Pero lo que queda claro ahí en la respuesta de los espíritus es que el espíritu puede ir cambiando de mundo, según lo que sea importante para su aprendizaje. Está otra preguntita por aquí. Dice que si mundos que están en el mismo grado, o sea, si hay mundos que están en el mismo grado que la Tierra, quiere decir que hay muchas tierras. Sí, perdón, Ciro, ¿podría repetir la pregunta? Si hay mundos que están en el mismo grado que la Tierra, quiere decir que hay muchas tierras. Quiere decir que hay muchos mundos habitados, ¿no? Uno de los principios básicos de la doctrina espírita, pluralidad de mundos habitados. Pensemos que en este universo, donde hay aproximadamente 100.000 millones de galaxias, y en cada galaxia hay aproximadamente 200.000 cuerpos entre planetas, estrellas, soles y todo eso, entonces hay muchísimos mundos habitados. No tendría sentido que solamente nuestro planeta y el resto de la inmensidad que es el universo estuviera deshabitado. Entonces, dentro de esa inmensidad que es el universo, con seguridad van a haber muchísimos planetas del mismo grado de evolución que el nuestro, ¿no? Así como habrán otros más adelantados y otros menos adelantados. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que por allí más o menos giraba la pregunta, ¿no? Como que diciendo que habían varios planetas que tenían el mismo grado evolutivo que la Tierra, ¿no? Claro. Creo que era el sentido de la pregunta, ¿no? Otro, bueno, creo que es un comentario, dice así, todo este conocimiento leído por nuestro hermano confirma lo que la ufología dice que hay que hay vida en otros planetas. Claro, ahí está. La ufología, ¿qué es? Es la investigación de los objetos voladores, ¿no? De los ovnis. Entonces, todo lo que sea científico va unido con el espiritismo. Kardec plantea la unión, perdón, entre la ciencia y la religión. O sea, si las dos, la ciencia dice una cosa y la religión dice otra, Kardec dice, siendo las dos de origen divino, una de las dos debe estar equivocada. Entonces Kardec plantea esa alianza, ¿no? Nosotros los espíritas somos muy científicos, entonces todo lo que tenga una comprobación científica va a ser bienvenido. Hasta ahora no se ha podido comprobar nada, o sea, contradecir lo que han dicho los espíritus desde el siglo XIX. Entonces, la ciencia ha ido comprobando poco a poco las enseñanzas espíritas. Entonces, bueno, si la ufología utiliza métodos científicos y se prueba, va por el mismo camino que el espiritismo. Otra dice así, si el mundo espiritual nos dijera todo lo que sucede en las esferas superiores, pensaríamos que es mentira y lo negaríamos a priori. Claro, depende, ¿no? Depende, porque va un poquito en la fe que uno tenga, ¿no? La fe que es la certeza del futuro. Y la fe espírita es una fe razonada, que se basa en la lógica, que se basa en las comprobaciones científicas. Entonces, es tan real que la información que nos traen los espíritus no habría por qué dudar de ella, ¿no? No sé si va por ahí la pregunta. Creo que era más que todo un comentario y Un comentario, está.
lo asocio y yo siempre me he hecho ese análisis en lo personal, ¿no? Por lo menos cuando Chico Xavier recibió todos estos libros en los años 40, Nuestro Hogar y toda esta serie, muchas personas pensaron que lo que se decía allí era fantasioso, ¿no? Porque nos hablaba hasta de esta tecnología que estamos utilizando hoy. Usted está en Uruguay, yo estoy en Venezuela, y estamos comunicados en tiempo real, ¿no? Y André Luis decía esas cosas, pero muchas personas llegaron en ese momento a pensar que eso era fantasioso, pues que eso era algo que era mentira, porque estábamos muy atrasados tecnológicamente, ¿no? Entonces vemos, a medida que la humanidad ha ido evolucionando, estos libros que antes parecían fantasiosos, en estos momentos se ven como muy al día, pues se ven como algo muy tangible, porque la ciencia precisamente evolucionó, ¿no? Entonces creo que va más o menos la pregunta y de hecho el mismo mundo espiritual lo recalca muchas veces, ¿no? Que si nos dijesen todo, muchas cosas, pues mejor dicho, es como una luz muy fuerte que nos cegaría y nos dejaría como encandilados, ¿no? Y quedaríamos, pues creeríamos que es mentira, pues más o menos creo que por ahí va la pregunta porque, y ellos mismos lo dicen, pues ni siquiera hay vocablos, no existen palabras en la humanidad con que ellos puedan describir las cosas que existen en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esa reflexión porque yo en lo particular siempre he estado de acuerdo con eso. Incluso uno le dice muchas cosas a los hermanos encarnados, pues, y muchas personas piensan que uno está loco, que uno es brujo, que uno no entiende, o sea, no es tan fácil, se les hace difícil digerir estos conocimientos, ¿no? Claro, pero el que es racional se tiene que rendir ante todas las evidencias que nos trae la doctrina espírita, ¿no? Por por todos los científicos que la han investigado, empezando por Kardec, que usó el método científico de Descartes, ¿no? Para hacer el análisis de la información de los espíritus, y luego la cantidad de espíritus, la cantidad de científicos que han comprobado las enseñanzas espíritas, ¿no? Entonces, una persona racional, si investiga, va a tener que aceptar que, como le pasó a William Crookes, que era un científico de la Real Academia de Ciencias del Reino Unido, ¿no? Contemporáneo de Kardec, que fue encomendado para desmentir lo que decía el espiritismo cuando surgió, y él estuvo algunos años trabajando con la medium Florence Cook y con el espíritu que se identificaba como Cathy King hasta lograr su materialización. Y cuando él presentó su trabajo dijo que tenía que usar todo, él no siendo espírita, no conociendo el espiritismo, ¿no? Y habiendo sido encomendado, como dije, para desmentir lo que dijo el espiritismo, luego de trabajar esos años, él dijo, tengo que usar todo el peso de mi reputación para decir que lo que dice el espiritismo es verdad, ¿no? Entonces hay muchas evidencias, el matrimonio Curie, por ejemplo, ¿no? El ganador del premio de física, ella de física y química, y en nuestros días tantos científicos conocidos que solo comprueban las enseñanzas espíritus, ¿no? Espíritas, digo. Recordemos que el espiritismo fue presentado en el siglo XIX, cuando las religiones occidentales no iban más allá del umbral de la muerte física, no hablaban de los espíritus, no hablaban del mundo espiritual. En el mundo oriental habían religiones o filosofías que hablaban algunos conceptos, por ejemplo, espíritus, karma, pero no tenían comprobaciones científicas, ¿no? Entonces el espiritismo trajo todo eso y lo probó científicamente, ¿no? Que así era. Entonces, para el que es racional, tiene muchas pruebas y evidencias como, digamos, para convencerse naturalmente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y no escapamos de la incomprensión humana, ¿no? Que es normal, ¿no? De hecho, Claro. por lo menos William Krauss, cuando estaba recibiendo el premio Nobel, pues, cuando él dice, porque fue tildado de loco, fue vejado por la comunidad científica, fue prácticamente execrado de la comunidad científica, y cuando gana el premio Nobel, él reafirma, pues, y dice en su discurso que él mantiene lo que dijo, pues, o sea, que había dicho muchos años atrás, que era precisamente toda la soberanía del espíritu y todo lo que sucede en las reuniones mediúmnicas, ¿no? Otra pregunta, dice así, ¿no? Si los mundos están sometidos a la ley del progreso, ¿la Tierra está destinada a ser un mundo feliz?
Claro, sí, sí, todos los mundos. Así como evolucionamos los espíritus, ¿no? Hasta llegar a ser un mundo, hasta llegar a ser espíritus puros, el planeta también va evolucionando para acompañar la evolución de los espíritus, ¿no? Recordarán una de las respuestas de hoy que decía que el perispíritu iba tomando elementos para su composición del planeta donde vivía. Entonces, no es lo mismo un perispíritu denso, por ejemplo, de un espíritu que habita en un planeta primitivo, que el de un espíritu que habita un mundo de regeneración, por ejemplo, donde el perispíritu es más etéreo, entonces ahí necesita otros elementos también. Entonces el planeta, claro, va acompañando esa evolución. Otro dice así: Jesús, Buda, Krishna y todos los grandes iniciados de la humanidad ajustaron su perispíritu para poder estar en la tierra. Sí, así es. Hay un libro que trata sobre eso que se llama Universo y Vida, donde cuenta el proceso que pasó Jesús para, para poder unirse, digamos, a un óvulo, ¿no? Y para poder encarnar como ser humano. Claro, sí, tienen que, ahí está, hay todo un proceso ahí por el que pasan, ¿no? Porque la composición de estos mundos acá es muy inferior comparada a la de la que vive un espíritu superior o un espíritu puro. Tenemos otra preguntita por aquí, por el chat de Rubens. ¿Debería, en tu concepto, estudiar o involucrarse con la ufología? Pregunta Rodolfo Ferreira. Ahí está. Sí, yo creo que más o menos esa pregunta la respondimos hoy, ¿no? A partir Ujú. del momento que la ufología estudia, estudia los objetos voladores no identificados, ¿no? Los ovnis, si lo hace con medios científicos, yo creo que se puede tomar como referencia, ¿no? Todo lo que nos traiga la ciencia va a ser un complemento de lo que dice el espiritismo, ¿no? Nuestra querida hermana Iñírida pregunta: ¿los misioneros pueden encarnar para ayudar en un planeta inferior a su grado? Claro, sí. Esa es la misión de los espíritus más evolucionados, ¿no? Ayudar en el progreso, sea intelectual o sea moral, a través del ejemplo. Esa es la misión que encaran espíritus superiores, como yo mencionaba hoy, el caso de Teresa de Calcuta, el caso de Gandhi, ¿no? A partir de ellos, muchas personas siguieron su ejemplo. Entonces, ese es el objetivo de la misión de un espíritu superior, servir de modelo para provocar adelantos en la humanidad. Así es, hermano. Y bueno, por Facebook lo saluda la hermana Marcela Piña Guzmán, Víctor de Anda, los saluda también. Gracias. Cipriano Duarte desde Honduras le manda muchos saludos. Y bueno, queríamos ya queríamos para concluir, hermano Rubens, bueno, primero darle las gracias por todo el tiempo que se ha tomado, como siempre decimos. Esto también es caridad, ¿no? Preparar, tomarse el tiempo para preparar una clase, para esclarecer las mentes y los corazones de las personas que escuchan estas clases en vivo y que posteriormente la podrán escuchar grabada. Eso también es un modo de caridad, ¿no? Y es muy importante. Entonces nosotros de Mensaje Fraternal pues queremos darle las gracias. A su vez, bueno, queda además que está invitado, queda además decirle que está invitado para próximas clases. Ya ve por la pregunta que vamos, todavía falta mucha tela que cortar, pero creo que las personas han quedado muy satisfechas con su exposición. Creo que ha sido bastante completa, las preguntas han sido muy muy certeras, ¿no? Las respuestas. Y bueno, queremos antes de despedir que usted nos dé sus consideraciones finales, ¿no? Algún comentario, luego que nos haga una oración de cierre y nosotros de nuestra parte ya nos despedimos.
invitándolos para la próxima semana. Estará nuestra querida hermana María Susana de la Sociedad Espírita Jesús de Nazaret de Caracas, con el siguiente tema que se llama transmigración progresiva. Entonces, bueno, hermano Rubens, de nuestra parte, eternamente agradecidos, y es muy bonito toda esta unión que se ha formado, ¿no? Si algo, como usted decía, nos ha dejado la pandemia, es esta relación entre espíritas, entre hermanos de diferentes países, utilizando la tecnología, como Cartel bien lo decía, ¿no? Utilizando la ciencia en favor del progreso de la humanidad. Entonces, bueno, hermano, lo dejo para que nos dé sus consideraciones finales y nos haga el honor con una oración de cierre. Gracias, hermano. Bueno, muchas gracias, Gipsiro, muchas gracias a todos los de Mensaje Fraternal por haberme permitido compartir con ustedes. Muchas gracias a todas las personas que participaron hoy, que enviaron preguntas. Yo nombré a varios hoy cuando empezó el programa, varios de los que conozco. Quiero también agradecer, bueno, desde Uruguay me vinieron a acompañar Rodolfo Ferreira y Magdalena Roberto, compañera de trabajos en el espacio Allan Kardec de Montevideo. Y bueno, y Mercedes Martínez desde Cuba, que nos acompaña también en el estudio del espacio Allan Kardec. A todos, muchas gracias, a todos, a todos. Mi reflexión final o la invitación es a estudiar la doctrina espírita, porque no se trata de aprender cosas de memoria, no se trata de aprender clasificaciones, por ejemplo, aprender cuántas etapas hay en la evolución de los planetas, o cuántos tipos de desobsesión hay, o cuántas categorías de espíritus. No se trata de eso, sino que nosotros, cuando interiorizamos el conocimiento espírita, cambia nuestra vida. Cuando nosotros tomamos conciencia que somos espíritus, y que somos espíritus inmortales, que nunca vamos a morir, que siempre vamos a tener nuevas oportunidades, que nos vamos a reencontrar con aquellas personas que ahora no podemos hacerlo. Entonces, nuestra vida cambia cuando empezamos a sentir que somos espíritus. Yo, en mi caso, puedo dar testimonio que mi vida cambió primero cuando supe que era inmortal, ¿no? Como todos nosotros lo somos, pero mi vida cambió cuando interioricé ese concepto. Y eso se logra a través del estudio, porque uno insiste, uno empieza de a poquito a poner esas ideas adentro de uno, y cuando uno las siente es impresionante. Cuando uno siente que es espíritu inmortal, nuestro horizonte cambia totalmente. Entonces la invitación es a estudiar. La doctrina espírita nos proporciona una fe sólida y real que nos soporta en momentos difíciles. Yo he visto personas de otras religiones, por ejemplo, donde se trabaja mucho con dogmas, donde no hay de repente la misma consistencia que hay en las enseñanzas espíritas, y ante una dificultad la fe se les va, vuela la fe, vuela la fe. Con la doctrina espírita, como es una fe real, nosotros, aunque pasemos por las mayores dificultades, aunque nos mandemos la mayor macana, sabemos que nosotros somos los responsables, porque nosotros fuimos los generadores. Entonces, nunca nos va a dejar, siempre nos va a dar la esperanza de una nueva oportunidad. No sé, yo creo que se vive diferente con la fe espírita. Así que bueno, muchas gracias. Ahora los invito a todos a cerrar los ojos. Cerrar los ojos, a tratar de empezar a sentir esa energía linda que hay en el ambiente, con la presencia de muchos amigos espirituales que nos apoyan, que nos acompañan, que nos dan fuerzas para salir adelante. Sintiendo esa energía que nos va a permitir enfrentar de otra forma las dificultades que podamos tener. Con esperanza, con fe, que todo tiene solución. Pedimos a esos espíritus que también acompañen a todas las personas hacia sus hogares, para que esos hogares sean iluminados,
para que las personas sean motivadas a seguir el camino espiritual, que es el camino del espíritu, para que las personas sean motivadas a trabajar en el bien, a ser fraternos, solidarios, y agradecerte, Señor, por estas lindas oportunidades de trabajo y de compartir con estos hermanos espíritas. Muchas gracias. Así sea. Feliz noche Gracias para a todos. todos. Gracias a todos. Que tengan una feliz semana y nos reencontramos el próximo domingo para continuar con el estudio. Fuerte abrazo para todos y feliz semana. Hola, Josefa. La estoy viendo porque la conozco por WhatsApp, pero no la había visto. Hola, Rodolfo. Buenas noches. Hola, Buenas hola. noches. Muy buenas Gracias. noches. Me Buenas confundí con noches. el horario. Ah, Ahí Bueno, está, ahí está. en el canal de YouTube de Mensajes Fraternales colocamos en pocos segundos, Sí, pero había pocos tantas minutos horas que me mareé porque había muchas horas. También en Facebook Live, también ya debió haber quedado grabado en vivo. Sí. Ahí la podemos ver. Bueno, feliz semana para todos. Gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.